Chao. Y Antonio Puente para mí es muy especial, en fin, porque lo he seguido desde los inicios de su trayectoria prácticamente. Primero como actor y director de teatro, luego como un escritor que se ha acercado a todos los palos, que ha escrito novela juvenil. Una de ellas la presenté, la de la Nao Victoria, Efectivamente. que nos acercó a un estilo que yo creía ya olvidado, que era el Elige tu propia aventura. Ha escrito una obra de mucho éxito como Nazareno de Caramelo, que ha acercado a los peques pues la Semana Santa sevillana, sobre todo. Ha escrito, ya digo, novelas centradas en personajes históricos como Santa Teresa de Ávila. Y ahora pues nos sorprende en el año del cuarto centenario del nacimiento de Valdés Leal con una novela que además ha compaginado con la presentación de un documental que también ha vuelto a cruzar nuestros caminos, porque resulta que hace pocos meses estuvo en el Archivo Histórico Provincial que dirijo, en el de Sevilla, pues grabando unas imágenes de documento en lo que aparecía la firma de Valdés Leal. Y digo que me sorprende porque este hombre no le tiene miedo a nada. Este hombre lo mismo describe del siglo XVI que del siglo XX, que del siglo XIX. Novelas de misterio, como digo, novelas de aventuras juveniles. Y en este caso, debo decir que me llegó el libro hace poco, me lo he empezado hace poco, no me lo he terminado, o sea que le pido a Antonio que no nos haga spoiler o que nos reviente el libro, como se decía en nuestros tiempos, porque no he llegado al final y promete, porque la verdad es que me está enganchando, tiene unos personajes muy bien definidos, uno muy bien dibujado, la época te la acerca como nadie, se respira la Sevilla de aquel momento. Y bueno, yo les iba a dar simplemente unas pinceladas de la época en la que se sitúa el libro. Y después le iba a hacer simplemente preguntas a Antonio, que es realmente el que tiene cosas interesantes que contar. Porque la época en la que se sitúa el libro es una época realmente fascinante, porque por una parte es el siglo de oro, es la explosión de la cultura de la España imperial, pero en un momento en el que la España imperial está, o eso nos han vendido, en decadencia, y particularmente Sevilla. Sevilla, que ha sido la capital prácticamente del comercio con América, y se encuentra en una época en la que España ya ha perdido muchas guerras, estamos prácticamente justo en la guerra de la paz de Westfalia, que en la guerra de los 30 años España ha sido la gran derrotada. Épocas en Sevilla en particular de hambruna, de riada, de pestes, ¿no? Como la que se retrata en el libro, la de 1649. Y en ese momento en el que Sevilla está dejando de ser la capital del comercio con América, resulta que se está produciendo una, como diría aquel, una ¿cómo dicen esto? Ay, no me sale la palabra. Cuando dos astros se alinean y tenemos artistas, bueno, hemos tenido en la primera mitad del siglo a Velázquez, pero es que después está Murillo y Valdés Leal conviviendo al mismo tiempo y precisamente en torno a esa relación va a tener también lugar una de las tramas de la novela. Y Sevilla, que a la que le queda poco tiempo de protagonismo, se va a convertir dentro de nada, desgraciadamente, bueno, no, desgraciadamente para lo que somos de aquí, en una ciudad provinciana. La actividad comercial va a pasar a Cádiz, el río Guadalquivir se va a rellenar de limo y no van a poder navegar las naves cada vez con más calado, las que provienen de América. Sevilla se va a empobrecer, se va a convertir en una ciudad más agrícola que comercial. Y justo en ese momento, justo antes de ese momento, cuando ya se ven las orejas al lobo, es cuando Antonio nos mete en medio de la trama. No descubro nada si digo que empieza, porque se llama El pintor de los muertos, o sea que muertos aparecen en la novela. Unos cuantos. Pero es que, por lo que estoy leyendo, que ya digo que llevaré un 25% del libro, es que resulta que me está atrapando como si fuera una novela de Agatha Christie. Ahí hay un posible asesinato, hay unos sospechosos, hay unos personajes que te los presenta pero no te acaba de decir qué pintan en la historia y cuál es el trasfondo que tienen. Como a mí me gusta, él deja pincelada y deja que la imaginación del lector pues vaya construyendo también el mundo y la historia, ¿no? Y bueno, yo es que me voy a tener que aguantar para preguntarle, bueno, ¿y quién es el asesino? Porque a lo mejor al final la novela no va ni de eso. Pero lo que sí le quiero preguntar es algo que me llama la atención, porque en esa novela se habla de Murillo también y de Valdés Leal. Y te quería preguntar primero sobre la relación entre ambos pintores. ¿Cómo te has documentado para reflejarla
ni tampoco quiero descubrir nada que tú no quieras, lo que aparece en el libro de esa relación tan particular entre los dos pintores. Bueno, lo primero, muchas gracias, Braulio, por acompañarme. Yo dije que venía a los palacios si tenía un anfitrión palaciego, ¿no? Y en este caso, pues el mejor anfitrión que podía tener es a Braulio, que es mi amigo de hace muchísimos años y que además, como él bien ha dicho, hemos coincidido en ese documental de Canal Sur que yo os recomiendo que disfrutéis, que veáis. Initu Oculi, que es el título de uno de los cuadros más famosos de Valdés Leal y bueno, que fue además pasamos un día extraordinario, ¿no? Fue un día lleno de anécdotas. La verdad es que escribir El pintor de los muertos ha sido una gozada, ¿no? Porque como bien has dicho, yo llevo ya desde el año 2011 publicando libros, he publicado casi 30 libros, pero nunca me había dedicado a hacer un libro sobre Sevilla y sobre quizás la época en la que arranca la festividad o la celebración que a mí más me gusta, que es la Semana Santa, ¿no? Este libro tiene pinceladas de Semana Santa, pero al margen de todo eso, pues tiene el retrato de una época fascinante, como tú bien has dicho, que fue el siglo de oro, ¿no? Una segunda mitad del siglo XVII ya más decadente, sobre todo a raíz de la epidemia de peste de 1649, pero que en todo caso, pues como bien has dicho, por esa alineación de astros, nos permitió que hubiera una serie de colaboraciones que no se han repetido. O sea, prácticamente, si nos vamos a términos futbolísticos, es hacer una selección de Champions League, ¿no? En la Sevilla de entonces. Pedro Roldán, Bernardo Simón de Pineda, Murillo, anteriormente, poco antes, Zurbarán, había estado también Herrera el Viejo, después Herrera el Mozo. O sea, estamos hablando de unos artistas que todavía hoy son referencia de la pintura no solamente sevillana y española, sino universal. La relación de Valdés Leal con Murillo, evidentemente, está teñida de leyenda, como todo lo que rodea a Valdés Leal y rodea al barroco y el siglo de oro, ¿no? Los románticos tuvieron una parte positiva, porque nos lo hicieron muy bonito, nos contaron leyendas. Todavía hoy tenemos un regusto romántico en todas las cosas que se cuentan sobre Sevilla y sobre España en general. Somos muy románticos en general, pero es verdad que está teñida de muchas inexactitudes, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es que, aunque uno, evidentemente, Murillo, fue más famoso, pintó menos que Valdés Leal y ganó mucho más, como dice el profesor Valdivieso, ¿no? Decía que Murillo pintaba poco y ganaba mucho, y Valdés pintaba mucho y ganaba poco. Esto es relativamente cierto, ¿no? Cuando digo pintar no me refiero solamente a ponerse delante de un caballete y pintar un cuadro o en un lienzo, sino además subirse a un andamio, que esto es una cosa que Murillo no tuvo que hacer, no. Subirse a un andamio. Y como contaba un compañero en el documental, que es uno de los momentos más divertidos, dice, para una vez que se sube va y se mata, ¿no? Que es como le ocurre, o cuenta la leyenda que ocurre la muerte de Murillo, o los problemas de su muerte, porque cae enfermo, tras la caída le sobreviene la muerte. Esto ocurre en Cádiz, en los Capuchinos. Y fijaros, ¿no? Él no estaba acostumbrado a tenerse que manchar demasiado la ropa. Claro, era un pintor con un grandísimo nivel, con muy buenos clientes, con una cartera importante, ¿no?, de órdenes religiosas detrás de él. Y siempre Valdés Leal estuvo un poco a la sombra, en el sentido de que si el primer presupuesto se aceptaba era el de Murillo, y si Murillo les parecía que tenía un precio demasiado elevado, acudían a Valdés Leal, que lo hacía más barato. Esa es la verdad. ¿Para qué vamos a ocultarla, no? Ocurre con muchos cuadros que están repartidos por toda Andalucía. Entonces Murillo tuvo que emplearse muchísimo más, trabajar más. Además de pintar, tuvo que hacer escultura, tuvo que hacer estofado, tuvo que hacer dorado de retablo. Bueno, es que hizo absolutamente de todo. Vendió muchos cuadros a América. O sea, fue un pintor todoterreno, un humanista, que yo llegaba a compararlo con Leonardo da Vinci, ¿no? En ese sentido. Fijaros que estamos hartos de escuchar cosas de da Vinci, hay documentales, hay películas, hay libros, pero de Valdés Leal, hasta este año, que yo me he puesto con Valdés Leal, teníamos el estudio del profesor Valdivieso, que es un estudio de historia del arte maravilloso, pero a nivel humano nadie se había acercado a Valdés Leal más que un señor al que yo admiro muchísimo, que hasta Braulio seguramente estará conmigo. Hasta hace 2 años sabíamos que había una calle que tenía su nombre, que todos de niños hemos ido allí a comprar, ¿verdad? Cositas para el Belén, tienda de disfraces, que es la calle José Gestoso. José Gestoso en Sevilla, sabéis qué calle es, ¿no? La de las especias, como la conocemos en Sevilla. Pues yo hasta entonces sabía que José Gestoso era una calle. Después me he enterado que José Gestoso es de las personas que más ha hecho por Valdés Leal, porque fue el que escribió su biografía,
y también de las personas que más han hecho en general por la historia de Sevilla, porque fue un hombre que se dedicó a todos los palos. Fue arqueólogo, fue coleccionista de cerámica, fue una persona que se adentró en el terreno artístico, en el terreno antropológico. Fue un personaje fascinante. Así que al hilo de Valdés Leal he conocido también a José Gestos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, antes de dar el salto al siguiente tema o la cuestión que vayamos a tratar, decir que Valdés Leal y Murillo no se llevaron tan mal como se cuenta. Y la prueba la tenemos en que trabajaron en colaboración como socios mucho tiempo. De hecho, Pedro Roldán, por ejemplo, y él eran compadres, eran socios y compadres. Murillo no llegó a ese extremo, no llegó a ser compadre, pero que sí que trabajaron juntos en la Caridad, en el Hospital de la Santa Caridad de Sevilla, allí en el barrio del Arenal, que es una de las grandes obras barrocas de Sevilla. En ese lugar tuvieron que llevarse bien a la fuerza, porque Miguel Mañara, que es un caballero con muchísimo dinero, reúne a los mejores artistas y dos de ellos son Valdés Leal y Murillo. Así que gran parte de esa leyenda tiene que ver con los románticos, Braulio. No se llevan tan mal. Vamos, siempre digo lo mismo. Yo soy historiador de profesión y archivero. Y siempre digo lo mismo, que cuando uno lee novela histórica o novela ambientada en la historia, tampoco tiene que pedirle que sea estrictamente exacto tal como sucedió en la realidad, ¿no? Porque el escritor de novela tiene que darle un poquito de chicha, de interés, y a lo mejor se tiene que optar por, digamos, la versión un poquito más escandalosa o que dé más juego a nivel dramático. Te quería comentar dos cositas porque has mencionado un personaje. Bueno, lo primero que decías de esa constelación de artistas que hay en esa Sevilla del siglo XVII es que no nos damos cuenta de que en Sevilla está, porque tenemos el Prado, si no sería la principal pinacoteca de España. Y bueno, y hace falta realmente un nuevo museo, un nuevo edificio para albergar la cantidad de joyas que tiene. Y tendríamos muchas más si nuestros amigos franceses no nos hubieran invadido y robado en el siglo XIX con Napoleón. Dicho lo cual, hay un personaje fundamental en el libro y en esta historia, que es el personaje de Miguel Mañara, Vicentelo de Leca, de familia, de procedencia italiana. Ese personaje que, según algunos, ha inspirado en parte el mito de Don Juan. Y a ver si pudieras explicar en breves términos a nuestros oyentes esta tarde, para recompensarles del frío que están pasando, la interesante y cálida vida de Miguel Mañara, que es otra calle. Miguel Mañara es otra calle, una calle muy bonita que conecta lo que es el Arco de la Estrella, es el arco quizá de los más antiguos, más bonitos que tenemos en Sevilla. Está en la Avenida de la Constitución y la conecta con lo que sería la muralla del Alcázar. Seguro que si vais por allí y pasáis por la calle, no os habréis fijado que se llama Miguel Mañara, pero es una calle que está en un sitio estratégico de Sevilla, ¿no? Miguel Mañara fue un caballero muy rico, un hombre muy importante de la Sevilla del XVII, que tiene pues un cambio en su vida radical. Cuando se muere su mujer, parece que había tenido una juventud bastante alocada, disipada, etcétera. Cuando se muere su mujer, cambia radicalmente. Algunos han llegado a decir que vio su propio entierro. Hay una leyenda también, de nuevo romántica, en la cual pues este personaje de Don Juan Tenorio pues tiene puntos en común con él, ¿no? Que también ve pasar su propio entierro en el acto final de la obra de Zorrilla. Pero Miguel Mañara se sabe que efectivamente, independientemente de lo que hiciera en la juventud, a raíz de quedarse viudo, se convierte en un hombre muy piadoso, se mete en la Hermandad de la Caridad, que ya existía. Alguno por ahí ha dicho y ha escrito que él es el que crea la hermandad. No, la hermandad ya existía desde hacía 50 años. Lo que ocurre es que él es el que la impulsa. Al ser un hombre poderoso, pues se dedica a pedir dinero a amigos, a conocidos, a aristócratas de la ciudad, y van a poner en marcha, pues un programa iconográfico increíble a raíz de la adquisición del local donde el espacio donde se va a crear la iglesia, ¿no? Y el hospital. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos hablando de una persona fundamental para entender la Sevilla barroca. La Hermandad de la Santa Caridad, para que lo entendáis rápido, se dedicaba a enterrar a aquellas personas que nadie enterraba. Lo cual hoy nos parece, hoy no le damos mucha importancia porque hoy la persona más mísera pues lo pueden enterrar, ¿no? Pero en aquella época había muertos por las calles, por todas partes. De hecho, mucha gente moría ahogada en el río Guadalquivir. Entonces, esos ahogados, ellos iban a sacarlos del río. De hecho, la novela arranca con un ahogado. Eso les iba a decir, que entre paréntesis, que además arranca la novela con un ahogado que, además lo describe muy vívidamente. Los que sean un poquito delicados de estómago, pues absténganse, salten páginas. Pero precisamente el pintor
Valdés Sí, Leal, sí. está allí para tomar... Para tomar notas del natural, ¿no? Del Porque natural. claro, es un pintor que está acostumbrado a pintar del natural, la pintura del barroco es muy naturalista y en la Academia de Pintura o de Dibujo y Pintura o del Arte de la Pintura, tiene diferentes nombres, que se instala en la Lonja de Mercaderes, donde tú has trabajado muchos años, en el Archivo de El India. Archivo de India, que es donde está la Lonja de Mercaderes, que, un paréntesis, precisamente por estar Sevilla en crisis y ya haber sido abandonada de los Mercaderes, ese gran edificio que hay entre la Catedral y el Alcázar, Así es. pues allí, entre otras cosas, incluso entre dependencias de viviendas particulares, se instala la Academia de Pintura, que dirigirá, por cierto, algunos años, Valdés Leal, efectivamente. Pues bien, decía que en esa Academia de Pintura, Valdés Leal va a pintar, tanto él como otros maestros, van a pintar del natural modelos desnudos, ¿no? Lo cual ya es una novedad en la Sevilla de la época y se va a trasladar a lo largo del tiempo a la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, que por cierto, no sé si lo sabes, pero hoy es el día de Santa Isabel de Hungría. O sea, hemos elegido el día perfecto para presentar el libro, porque es la patrona de los pintores. Cierto. Hoy es el día de la patrona de los pintores, así que es el día perfecto para estar aquí. Pues decía que ese modelo del natural, pues a la hora de retratar evidentemente a cadáveres, lo suyo era ver cadáveres reales, ¿no? Así que él toma notas de uno de los ahogados que la Santa Caridad va a enterrar poco después. Como Valdés Leal también era miembro de la Hermandad de la Santa Caridad, pues en cierto modo él también da el aviso para que sus hermanos vengan a recoger al cadáver y lo puedan enterrar. No solamente ahogados, también reos de muerte, gente que la Inquisición mandaba justiciar en el Prado de San Sebastián. Bueno, pues rápidamente eran recogidos por los hermanos de la Caridad. Y luego en el libro también comentamos cómo la Semana Santa, que entonces ya era importantísima, en la época de los grandes autores del barroco, el Domingo de Ramos no salía la borriquita, como ocurre seguramente aquí en todos los pueblos de Andalucía, en Misa de Palma, en Sevilla. El Domingo de Ramos era la procesión de los huesos, que era una procesión que estaba organizada por la Santa Caridad y se dedicaban, entre otras cosas, a recoger los huesos de todos estos señores enterrados, estos pobres hombres que nadie quería, hombres y mujeres obviamente, y se los llevaban a la Caridad, creaban un catafalco, una especie de monumento en medio de la iglesia, y fijaros, era la fiesta que más le gustaba a todos los sevillanos, la relacionada con los muertos. Parece sorprendente, pero es así, ¿no? Nada que ver el Domingo de Ramos de entonces con el de ahora. Y esto es otra obra de la Santa Caridad. Eso aparece en el libro, describo cómo era la procesión, los horarios, por dónde iba, porque verdaderamente era como seguir una procesión con su música, en aquella época fúnebre, su incienso, etcétera, etcétera. Así que estamos hablando de una época fascinante realmente, en la que yo he intentado, además de contar todo esto en el libro, para que no fuera tedioso, no fuera aburrido, combinarlo precisamente con esa trama que Braulio ha avanzado, que tiene que ver, bueno, directamente, Braulio, con Agatha Christie, ¿eh? Yo soy un gran lector de Agatha Christie, entonces hay guiños a Agatha Christie, sí. Evidentemente. Sí. Si te parece, vamos a ir poniendo alguna fotografía, claro, para que vean, por ejemplo, a ver si sale, aquí tenemos, ya pueden ver aquí a Valdés Leal, ¿no? Este es el único retrato que tenemos de Valdés Leal, ¿eh? Ahora saldrá... así lo describes en la novela, con los bigotes, eso es, hacia arriba. Con los bigotes hacia arriba, que a mí me recordaba pues, un personaje muy de Agatha Christie, que es Hercule Poirot, ¿no? De hecho, él hace un poco de detective, porque Valdés Leal va a acompañar a un pesquisidor que era un poco pues el detective de la época, puesto por la Inquisición, y van a dedicarse a averiguar quién ha asesinado, en principio, a un cadáver, al principio de la novela. Después va a haber más, pero vamos a hablar primero de uno. No te pases con el spoiler. Entonces, bueno, el barrio de San Lorenzo, que seguro lo conocéis todos, uno de los barrios más bonitos, con más sobra de Sevilla. El personaje se llama Pietro Bucarelli, o Bertorelli, mejor dicho. Bucarelli es el personaje real donde yo me he inspirado, él era Luigi Bucarelli, y el mío se llama Pietro Bertorelli, que es el... He querido cambiar el nombre, digo, a ver si hay algún descendiente, algún familiar que se va a molestar, ¿no? Por eso de haberlo matado en la novela. Pero en todo caso, bueno, es un palacio que existe en Sevilla Real, es de los palacios del siglo de oro que tenemos en Sevilla más importante, hoy día es un hotel. Y bueno, pues allí, en ese espacio es donde ocurre ese crimen que tienen que resolver Valdés Leal y su amigo Ginés de Castroviejo, que es el pesquisidor. Es un poco como Sherlock Holmes y el Dr. Watson, ¿no? Valdés ejercería el papel del Dr. Watson. Ya sabéis que los dos eran complementarios y aquí en la novela, pues bueno, son muy distintos, como ocurría con Watson y Holmes, pero en este caso pues son complementarios, claro, fundamental. Y aquí tenemos a Valdés y luego nos vamos a la Sevilla del siglo de oro, que a mí me gustaría que dieras unas pinceladas, Braulio, de cómo es la Sevilla de esa época. Bueno, aquí no sé si se aprecia, pero yo lo dibujo, bueno,
sabemos, hemos estado en Sevilla, sabemos cómo es, el casco histórico es enorme, el centro, lo que llaman el centro era la ciudad, bueno, una de las ciudades más grandes de Europa. Estamos hablando que a principios del siglo XVII podría tener pues entre 150 y 200.000 habitantes. Eso era una barbaridad para la época, una barbaridad. Creo que más que Londres y París, si no me equivoco, en aquella época. Podía haber 3 ciudades en Europa igual que Sevilla. Va a ir perdiendo población precisamente porque en la peste de 1649, bueno, ahí hay discusiones porque siempre es muy difícil calcular cuánta gente murió. Pero entre los estudios que se hacen en los cementerios, excavaciones arqueológicas, los datos de los documentos, de los libros parroquiales, etcétera, se calcula que pudo morir hasta el 50%, la mitad de la población de Sevilla. Así o sea, se quedó a final o después de la peste, justo después, se quedarían unos 60.000 habitantes. Es decir, vamos, diezmada la población. Diezmada, con lo cual, como si aquí los palacios, cualquier población, os quedáis a la mitad. Evidentemente los servicios se hunden, claro, la economía se hunde. Claro, yo he querido relacionar la novela con lo que ha ocurrido con la pandemia del coronavirus, porque estamos viviendo una época muy similar. Valdés vivió la recuperación de Sevilla tras la epidemia de peste, nosotros estamos viendo la recuperación tras la pandemia. Afortunadamente no ha habido tantos muertos, gracias a Dios. Así. No hemos tenido tantos muertos, pero sí que es verdad que la economía se ha resentido bastante, ¿no? Pero aquí lo que decía, imaginaos que esa ciudad enorme está calculada para una población y se queda de pronto se convierte en un escenario muy vacío. Es una ciudad en la que en el interior es tan grande que hay huertas, que hay zonas incluso pantanosas como la Alameda, bueno, que se arregló y fue uno de los primeros jardines de las zonas ajardinadas urbanas de Europa. Pero está el Arenal, porque lo que estaba diciendo Antonio del hospital, de la Caridad, del Hospital de la Caridad, la Hermandad, la Iglesia de la Caridad, estaba en lo que eran las atarazanas. Parece que están tocando a muertos. Pues eran las atarazanas que en aquella época eran 17 naves que eran el almacén de la Casa de la Contratación. Y que Miguel Mañara compra una de ellas. Y compra, que de hecho hoy día hay 7 porque se han ido comiendo esas naves. Es lo que está detrás del Teatro de la Maestranza, pero nos tenemos que imaginar que de eso al río era todo un arenal, era una playa. Una playa. Con sus tenderetes, sus tiendas, sus empedrados para las mercancías. Pero claro, por eso la Hermandad de la Caridad, que recoge a los ahogados del río, estaba al lado del río. Estaba al lado del río, los tenía muy a mano, los muertos los llevaban y allí los encajaban. Que por cierto, los entierros los siguen haciendo igual, ¿eh? Os voy a contar una curiosidad, no sé si todo el mundo conocéis a Juan Joya el Risitas, ¿no? El famoso personaje que salía con Jesús Quintero. Cierto. Lo enterraron los Hermanos de la Caridad, porque todavía la labor de la Hermandad de la Caridad es importantísima, ¿no? Aquellas personas que no tienen medios económicos o están solos. En el caso del Risitas cuesta creerlo porque es un hombre que ganó bastante dinero en televisión, pero a mí me contó el archivero de la Hermandad de la Caridad que al parecer es que, bueno, pues se quedó sin dinero, era un hombre acostumbrado a vivir al día, en fin. Entonces le entregó los pocos bienes que tenía a la Hermandad lo acogió allí, tienen un hospicio y falleció y está enterrado en la Caridad, lo cual también es un lujo, ¿eh? Estar debajo del retablo de Bernardo Simón de Pineda, Pedro Roldán y Valdés Leal. Es que precisamente este año en el Archivo Histórico Provincial, que conservamos el contrato que se le hizo en los protocolos notariales ante notarios de Valdés Leal, lo que decía que hacía de todo, porque Roldán como escultor, otro pintor, y él doró ese retablo. O sea, que también era un artesano. A mí me han llegado a decir, mira, hay una chica, a los que os gusten las redes sociales, en Twitter, hay una amiga que se llama María José Caldero, se hace llamar M en las redes sociales. Muy buena. Es muy buena, Braulio también la conoce. Sí. Yo ahora acabo de organizar una exposición en el Ayuntamiento de Sevilla, que por cierto se clausura mañana, se inauguró la semana pasada, va sobre Valdés Leal, pero en este caso no son sus cuadros, es un homenaje de profesores de la Escuela de Bellas Artes de la Academia Santa Isabel de Hungría a su gran maestro histórico, ¿no? Valdés Leal ha sido maestro de todos los pintores de la escuela sevillana. Entonces, en esa exposición hemos realizado un catálogo en el cual aparecen citas de determinados artistas. Y a mí me encanta lo que dice María José Caldero, M, porque dice que fue un currante del arte. Y es verdad, porque Braulio lo ha explicado muy bien. Es que además de pintar, dorar, estofar, yo creo que le faltaba ser el jefe de mantenimiento de la iglesia, ¿eh? Porque es que realmente estas personas no son los grandes artistas que hoy nos imaginamos, que aparecen en la televisión, le ponen una alfombra roja. Eran verdaderos artesanos y estaban todo el día pues llenos de polvo y de pintura, y imaginaros, ¿no? Subidos a andamios, o sea, era una vida bastante dura, y en el caso de Valdés más todavía porque tenía 5 hijos.
Y a mí me maravilla, yo voy enlazando aquí, somos un poco anárquicos, como os habéis dado cuenta, pero voy a enlazar con algo que ha dicho Ed del tema de la artesanía que se ha perdido, porque hoy artistas cualquiera que tira un cubo de pintura encima de un lienzo, pues perdón por... Ahora, espero que no haya ningún pintor de arte moderno en la sala, que el caso es que pintas o dibujas una escena muy bonita en la que el aprendiz de Valdés Leal está haciendo la pintura, y a mí me maravilla como Antonio la cantidad, porque el que lo lee de corrido y no se da cuenta, pero la cantidad de elementos en los que se tiene que documentar el escritor para, por ejemplo, cómo se hacían las pinturas. Eso es interesante. Yo tengo la suerte de estar casado con una licenciada en Bellas Artes, que claro, yo he visto a mi mujer, cuando éramos jóvenes, éramos novios, haber hecho grabados, por ejemplo, ¿no? Esto que habéis visto antes de Valdés Leal, lo que aparece aquí, esto es un grabado, no es una pintura. No sabéis la dificultad que tiene esto. Hoy se ve en blanco y negro y decís, bueno, pues nada, esto parece casi una fotocopia, ¿no? Pero no, eso tiene una dificultad extrema porque hay que dibujarlo en papel, pasarlo luego a una plancha, meter las manos en unos ácidos. Los que han hecho Bellas Artes y han hecho la especialidad de grabado, como es el caso de mi mujer, sabemos la dificultad de esto, ¿no? Ella me ha ayudado mucho en la documentación y, por supuesto, ya acudió a Pacheco, Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez, que tenía un libro sobre el arte de la pintura, que es una maravilla, donde se explica todos los procedimientos pictóricos, lo que hay que usar para cada tono, para el marrón hay que usar tal, para el rojo hay que usar tal, y luego, por supuesto, YouTube siempre es muy socorrido, porque en YouTube ya tenéis hasta vídeos de cómo se fabrica el vermellón, por ejemplo, que es una de las pinturas que más saco yo en la novela, y ya descubrirán por qué. Es el color rojo, el vermellón es el rojo. Claro, los muertos, la sangre, tienen que ver con el rojo. Así que sí, ha sido muy interesante, muy apasionante la documentación. Y efectivamente una documentación de muchísimos libros, de leer mucho, de ver muchos documentales, que luego a lo mejor se resumen en un parrafito. Efectivamente. Mira, yo no sé si tú reconoces esta iglesia, Braulio. Por esta zona paso yo casi todos los días. Yo trabajo muy cerquita de la Alfalfa. Y entonces esto es la iglesia de San Esteban. No sé si la conocéis, la parroquia de San Esteban. La he sacado aquí porque allí es donde se bautizó Valdés Leal. Se bautizó, pues, hace exactamente este año 4 siglos. 4 de mayo del año 1622, ¿no? Valdés Leal va a tener 2 etapas en su vida importantes. Una primera etapa, lógicamente en Sevilla, donde se va a criar. Su padre era portugués y su madre sevillana. Hay que decir que el apellido Valdés Leal, lo comentamos en su día en el archivo, ¿verdad? De la madre. No solía firmar con el apellido del padre. De la madre, claro. Eso es, hay muchas teorías sobre eso, Braulio. No sé tú qué opinas, ¿por qué no firmaría con el apellido del padre? Algunos dicen que es porque pudiera ser judío. Pues era muy común eso, de, digamos, intentar ocultar los orígenes, en fin, echar un poquito de tierra sobre el asunto si el origen judío de la familia conversa, hombre, el judío converso, claro. Judío converso, era un Pues, portugués que vino a España. Era muy reciente. Sí, eso le ocurrió a Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que su abuelo paterno se llamaba Sánchez, ella era Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada y jamás firmó como Sánchez, porque Sánchez era un apellido judío, converso. Siempre firmó como Cepeda y Ahumada, ¿no? Eso era lo que tenía en la España de entonces, ¿no? Intentar escapar del tema judío y ser de linaje puro, ¿no? De sangre pura. Y luego tenemos, pues bueno, algunas imágenes que he seleccionado para que veáis un poco cómo era la Córdoba de aquella época. Hemos dicho que tiene 2 etapas, una primera inicial en Sevilla, luego va a marchar muy joven a Córdoba, y donde Valdés Leal se va a hacer artista realmente va a ser en Córdoba, ¿no? Porque va a conocer a Antonio del Castillo, que era un pintor de la época importante, y también porque la Córdoba de entonces le va a permitir tener su propio estudio, su propio obrador, que se decía en la época, y conocer a su mujer, a Isabel Martínez de Morales y Carrasquilla, que era una mujer hija de una familia de allí de Córdoba importante, no eran nobles, pero tenían su propio negocio, eran cuchilleros, y en aquella época, pues bueno, tener una tienda abierta en la calle comercial más importante de Córdoba, que era la calle de las Ferias, igual que en Sevilla está la calle Ancha la Feria o la calle Feria, en Córdoba tenían una calle Feria, ¿no? Feria por las ferias de ganado y las ferias comerciales que se montaban en la calle. Allí en el documental de Valdés Leal hemos localizado la película, dentro de la película la podéis ver, la casa donde él parece ser que vivió en la calle Ancha de la Feria número 47, hoy calle San Fernando. Fue una Córdoba populosa, una Córdoba importante para Valdés Leal, le permitió iniciarse en el negocio, se casó por todo lo alto, tuvo una dote estupenda. Y ya viene a Sevilla a partir de ya del año 1652. Y eso que veis ahí, pues bueno, es lo que marca la Sevilla de entonces, lo que hemos comentado antes Braulio y yo, que es la época de la peste, ¿no? Fijaros, este cuadro es real, es un cuadro donde se refleja lo que antes comentaba, que los muertos estaban por las calles, literalmente tirados por las calles, ¿no? Se excavaban los llamados carneros, que eran una especie de fosas comunes, y ahí se introducían los muertos y le echaban cal viva encima, porque es que no se daba abasto.
Esto que parece una barbaridad ahora, nosotros, yo no sé si ha sido bueno o malo, Braulio, no lo hemos visto por televisión, pero esto en Brasil y en la India ha ocurrido. La pandemia del coronavirus en España ha sido, vamos a decir, benigna, por decirlo de alguna manera, ha muerto mucha gente, pero estas escenas no las hemos visto en España. Sí se han visto en los países más subdesarrollados, ¿no? En el caso de la India, pues ya os digo, había literalmente fosas comunes. Y luego ya veniendo a Sevilla tenemos San Jerónimo de Buenavista. Si conocéis el barrio de San Jerónimo, hay un edificio que sobresale por encima de todos, antiguo, que es el monasterio vacío, exclaustrado, pero en el cual, pues si veis las pinturas que se ven abajo, que son hoy día no son pinturas, evidentemente son reproducciones, intentan recordar que Valdés Leal pintó cuadros sobre la Orden de San Jerónimo para ese edificio. Eso fue lo que le permitió venir a Sevilla, porque claro, dejar una casa en Sevilla y un negocio, mejor dicho, en Córdoba y venirte a Sevilla, era porque evidentemente tenías un contrato importante. Él se va a mudar, va a regresar a su ciudad, gracias al contrato que le hacen los monjes jerónimos, y a partir de ahí inician ya una vida que, bueno, pues les va a permitir tener una familia numerosa de entonces, ¿no? Su primera hija nace en Córdoba, pero los 4 restantes nacen en Sevilla. Y aquí tenemos el edificio que tú conoces bastante bien, que ya no es el de Valdés Leal, este es posterior, pero es lo más antiguo que hemos encontrado. No hay cambio respecto. No hay muchos cambios. Desde que lo hizo Felipe, bueno, Felipe II lo comenzó las obras y ya se termina 40 años después, del 1640, pues sí, estaba todavía... Efectivamente. O sea, Valdés Leal estaba en plenitud. Este edificio, primero la lonja de mercaderes, hay que decir que se crea porque los mercaderes trabajaban, vendían sus mercancías en la llamada hoy calle Alemanes, al lado de la catedral, en las gradas de la catedral, de ahí las cadenas de la catedral que rodean la catedral, todas esas cadenas para limitar el sitio donde podían vender y donde no. Pero como siempre suele ocurrir, pues se pasaban de las rayas y se metían en el patio de los naranjos. Claro, Sevilla o hace calor o hace frío o llueve. Exacto. Entonces, ¿dónde acababan haciendo los negocios y los tratos? Pues dentro de la catedral. Dentro de la catedral. ¿Y qué pasa con eso? Pues que los canónigos, pues con buenas razones, se empezaron a quejar. La próxima vez que vayan a la catedral y vean por el patio de los naranjos la puerta del perdón, arriba hay un relieve, un bajo relieve, que es lo que representa a Jesucristo echando a los mercaderes del templo. Claro. Eso era una sutil indirecta a los mercaderes de entonces de que no entraran, por favor. Sí, era lo mismo. Claro, era lo mismo. Entonces es cuando se construye la casa lonja de mercaderes, que tardan tanto, las quieren hacer tan bien, porque en aquellas cosas se hacía otra cosa no, pero los edificios se hacían para durar. No como los de ahora. No como lo de ahora. Entonces, claro, tardan tantísimo, porque ya digo, empiezan las obras, pues empezarán en 1582, 83. Eso es. Y no lo terminan, pues se llevan incluso hasta 1600 retocando, 1650, hasta casi antes de la peste. Así es. Y ya tardan tanto que los mercaderes ya se han ido a Cádiz. La actividad comercial está... Claro, entonces se convierte en un edificio vacío, que se va a ocupar, ya digo, por viviendas particulares, por la Academia de Pintura, que eso lo tenemos que solucionar algún día. La placa que conmemora en una galería del Archivo de India el paso de la Academia de Pintura por allí menciona ¿a quién? A Murillo. A Murillo. Pero no a Valdés Leal. Ni a Herrera el Mozo, que fueron 3 fundadores, claro. Entonces, siempre. Después de todo eso, el Archivo de India será a finales del 18, ahora lo conoce todo el mundo como Archivo de India, será en el siglo XVIII, a finales, cuando se traslada allí el Archivo de India desde los papeles de India, desde Valladolid a Sevilla. Pero volviendo al tema. Sí, volviendo al tema, pues bueno, en esa Academia del Arte del Dibujo y la Pintura, como bien ha explicado Braulio, que se coloca en una esquina, parece ser que era la esquina que estaba más cercana a la Plaza del Triunfo, se dice, ¿no? Sí. Parece ser que era allí. Bueno, pues allí hacían actividades muy interesantes como estas que avanzaba yo antes, ¿no? Que era pintar del natural. Fijaros que estos dibujos que vemos en la pantalla son dibujos realmente hechos allí. Esto los ha documentado un buen amigo mío, Antonio García Baeza, que es un historiador experto en la época de Valdés Leal y que también aparece en el documental. Sí. Así que gracias a él, pues yo estamos hablando mucho del documental, que está en Canal ¿Lo podéis Sur, ver? En Canal Sur a la carta, se puede ver, está disponible en internet de forma gratuita. Eso es. Bueno, pues aquí tenemos un poco para ir ya recopilando, para ir concluyendo con esta presentación otras de las facetas de Valdés Leal. Veis que hacía pintura, pero una pintura que no era especialmente sencilla, era una pintura muy barroca, como veis ahí, por ejemplo, en esa escena, que son las bodas de Caná, que nadie se puede imaginar que ese cuadro tan barroco, lleno de telones y lleno de columnas salomónicas y tantísima gente, eso puedan ser las bodas de Caná, ¿no? Las verdaderas bodas de Caná tuvieron que ser mucho más humildes. Pero esto ya nos da cuenta de cómo Valdés Leal introduce escenarios teatrales, trabaja a varios niveles, ¿no? Y la verdad es que es una auténtica maravilla. Y a su lado tenemos una Virgen
una Virgen del Rosario, que pues también demuestra que era un escultor. No se dedicó nunca profesionalmente a ser escultor, pero sí que lo hacía bueno, pues a nivel familiar, regalaba alguna pieza a los conventos de monjas, en fin, fue un autor muy completo. Otra faceta interesante de Valdés Leal, todo esto viene recogido en la novela, lo veréis en diferentes escenas, pero narrado de una manera muy amena. Hay una boda, por ejemplo, la boda de su hija Luisa. Tenemos, por ejemplo, escenas en la Semana Santa, en el Corpus de Sevilla. Y también hablamos de esta fiesta, la fiesta del rey San Fernando, Fernando III de Castilla, que casualmente en el año 1671 se va a canonizar. Entonces Valdés Leal será uno de los protagonistas de esa fiesta, porque ese dibujo que veis ahí es obra de Valdés y forma parte de un libro importantísimo de la Sevilla barroca, que es el libro de Torres Farfán. Está considerado uno de los grandes libros del barroco, no solo sevillano, sino europeo. Y la imagen que tenéis a la derecha es el rey San Fernando, que tiene una relación directa con Valdés, primero porque la talló Pedro Roldán, que era su socio y su compadre. Lo de compadre lo digo en serio, era porque ambos apadrinaron una hija del otro, eran literalmente compadres y buenos amigos. De hecho, vamos a ver en la novela cómo incluso, bueno, pues se juntaban las familias, se conocían, iban a la boda de uno y de otro, en fin, era muy interesante. Y esa policromía la va a hacer la hija de Valdés Leal. Es una cosa muy curiosa. Una imagen que sale todos los años en la procesión del Corpus de Sevilla y que está policromada por Luisa Morales. Ella se llamaba Luisa Valdés, pero va a firmar con el apellido de su madre, en este caso Morales. Las vanitas, por supuesto. Con esto nos vamos acercando ya pues, a lo que es el culmen de la presentación y de la charla, que son los cuadros en los cuales Valdés Leal va a representar las alegorías de la vida y la muerte, o sea, realmente lo que son las glorias mundanas. Si os dais cuenta, son dos cuadros llenos de símbolos, ¿no? De símbolos en los que aparece, por ejemplo, la muerte representada en una calavera en el cuadro de la izquierda. Tenemos libros, tenemos un orbe, una especie de esfera armilar, tenemos una tiara de un papa. En fin, hay muchísimas cosas. ¿Qué quiere esto decir? Que todas estas riquezas, todas estas virtudes, todas estas glorias mundanas de nada sirven cuando llega la muerte. Cuando nos morimos se igualan los pobres con los ricos. Todos vamos al final a morir y todos igual. Esto es lo que pretende decir Valdés Leal aquí. En el cuadro que tenemos a la derecha, pues es un poco una variación, pero realmente es lo mismo, ¿no? El ángel señala esa corona como realmente la importancia de trascender al cielo más que en la tierra. Y ya sí nos vamos al Hospital de la Santa Caridad, que Braulio ya pues, nos ha explicado un poco, nos ha ubicado en la época. Veis una fachada muy bonita, muy barroca. Si no lo conocéis, os recomiendo que vayáis a visitarlo, porque es un lugar magnífico. De hecho, yo tengo la suerte, Braulio, no sé si lo sabes, la semana que viene, esta misma charla que estamos teniendo tú y yo, voy a tener una parecida allí en el Hospital de la Caridad. El jueves que viene estaré hablando de Valdés Leal en el interior de esta iglesia, ¿no? Que es un lugar increíble. Estaré con Manuel Jesús Roldán, que también es un historiador excelente, que ha participado también en el documental. Y ya, pues, yéndonos a la conclusión un poco de esta historia, nos vamos a los cuadros más emblemáticos de Valdés Leal. Por un lado este, en el cual aparece Miguel Mañara, el personaje del que hemos hablado antes, el caballero Calatravo. Lo de Calatravo lo vemos en la capa, en el escudo que aparece en la capa. Era un caballero importante, con unas grandes posesiones en Sevilla, y ahí vemos, pues, sentado en su mesa de hermano mayor de la Hermandad de la Santa Caridad, y un niño que hace así con el dedo, que no sé si sabéis lo que significa, porque esto es una especie de enigma, es una especie de guiño, significa que no se entere tu mano izquierda lo que hace la derecha, significa silencio. ¿Qué quiere eso decir? Que cuando hacemos una buena obra, ayudamos a alguien, aportamos un dinero para una causa noble, debemos hacerlo, pero no irlo contando por ahí, ¿no? Un poco contradictorio, porque el tío encarga un cuadro para decir, oye, que yo hago obras de caridad, ¿no? Pero bueno, es verdad que este Miguel Mañara precisamente es el mecenas con el que sueña todo artista, y que en este caso va a permitir que Valdés Leal pase a la posteridad. Totalmente. De hecho, este cuadro se encarga cuando ya Mañara ha fallecido. Él no lo encarga en vida. Lo encargan sus hermanos, sus seguidores de la Santa Caridad. Dice, mira, queremos tener un cuadro donde aparezca nuestro hermano mayor, nuestro gran impulsor, ¿no? Y se crea este bonito cuadro que está en el despacho del hermano mayor de la Caridad. Y ya para concluir, nos vamos a los dos grandes cuadros de Valdés, Inictu Oculi, que es esta joya de cuadro. Diréis, bueno, es un cuadro muy tétrico, ¿no? Un cuadro que da mucho miedo, ¿no? Yo cuando lo vi de niño la primera vez, la verdad es que me asustaba, porque entrabas allí en la iglesia y lo veías en el sotocoro, ¿no? Debajo del coro, y todo oscuro. Y ya hoy tenemos una iluminación muy buena en la Caridad, pero antiguamente no era tan buena. Y claro, veis esa calavera
con ese ataúd que lleva ahí, esa guadaña, apagando la vela, que significa que la vida se nos acaba, pues eso, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Initu oculi, que significa eso, en un abrir y cerrar de ojos. Y luego abajo, pues todo lo que son los símbolos de las glorias mundanas, lógicamente, ¿no? Los libros, los sabios, los filósofos, los papas, los obispos, los descubridores, los caballeros, hay una armadura, tenemos la púrpura, ¿no?, de los reyes, pues todo ese poder que de nada sirve cuando nos llega la muerte, ¿no? Y un cuadro que se complementa porque son dos con el cuadro Finis Gloriae Mundi, uno está referido a la muerte y este al juicio. Porque cuando muramos, según el discurso de la verdad, según el libro de Miguel Mañara y según la liturgia católica, vamos a ser juzgados por Dios, ¿no? Tenemos arriba la mano llagada de Cristo que sostiene una balanza y es el llamado pesaje de las almas, que significa que nos van a poner en una balanza lo bueno que hemos hecho y lo malo, a ver cuál de las dos se inclina hacia un lado u otro, ¿no? Así que tenemos el ni más a la izquierda, que significa ni más virtudes, o mejor dicho, ni más pecados son necesarios para ir al infierno, ni más virtudes a la derecha son necesarias para ir al cielo, ni más ni menos, ¿no? Quiere esto decir que, bueno, hay que tener un equilibrio en la vida, evidentemente, un equilibrio. Son un poco los 7 pecados capitales. Aparece la lujuria, representada, por ejemplo, en un mono. Tenemos la avaricia, la cabra. El pavo real sería la soberbia, en fin, la gula, exactamente. Todos esos símbolos. Y la contrapartida, la penitencia, el amor a Cristo, las buenas obras, aparecen en la balanza de la derecha. Esto sería un poco, pues, el resumen de este maravilloso cuadro que abajo, como veis, está rematado por un obispo. Parece ser que fue un obispo que murió poco antes en Sevilla, y el cadáver de la derecha es el propio Miguel Mañara. Quiso que su rostro apareciera ahí también, pues bueno, pues porque él iba a morir, evidentemente, y iba a igualarse, pues, con el obispo, con los pobres y con todo, porque la muerte nos iguala a todos. Además, subrayando la putrefacción de la carne, lo pasajero de esta vida. Para comprender estos cuadros, yo recomendaría, y sobre todo a las personas creyentes, que se lean el libro de Miguel Mañara, Discurso de la Verdad. Discurso de la Verdad. Porque, digamos, el libro que permite comprender en toda su extensión lo que quiere transmitir estos cuadros. Así, además es una cosita así, nada, es un opúsculo que se llama, que es un libro pequeñito, eran unas instrucciones realmente para sus hermanos y para las personas que siguieran la causa de la Santa Caridad, y como dice Braulio, merece muchísimo la pena, es muy interesante, sí. Y además se puede encontrar en internet gratuitamente, ¿no? La hermandad lo tiene disponible en su página web. Y ya para concluir, una petición que yo llevo haciendo desde hace ya un año y que voy a volver a repetir aquí, que es esta casa que tenemos ahí al fondo. Veis que en la esquina pone García Tasara. Gabriel García Tasara, por cierto, era un escritor de Sevilla romántico, poca gente lo sabe. Y esa calle es un callejón que conecta con la parroquia de San Andrés, en Sevilla, donde está enterrado Valdés Leal. Pero a mí me interesa la casa que está enfrente, esa que se vemos de color albero, ¿no?, de color amarillo. Y esa casa, en la calle Amor de Dios, que todos sabéis cuál es en Sevilla, es la casa donde murió Valdés Leal. Y llevo un año peleándome con los políticos y con toda la gente del mundo cultural para que pongamos una placa en esa casa. Yo creo que Valdés Leal, 4 siglos después, merece que Sevilla le reconozca el lugar donde él vivió y murió, ¿no? Que fue en la calle del Hospital del Amor de Dios, hoy día calle Amor de Dios. Ya parece ser que el Ayuntamiento de Sevilla nos ha hecho algo de caso, nos ha dicho que la van a poner, a ver si es verdad, y podéis asistir todos a la inauguración, que espero sea pronto. Así que con esto, dándole las gracias a Braulio Vázquez por su compañía y a todo el público por la asistencia, me despido y nada, simplemente desearos que disfrutéis del libro, si lo compráis y lo leéis, que lo disfrutéis y descubráis un poquito más a Valdés Leal. Muchísimas gracias.